Bueno, pues esta presentación espero sea dinámica, que todas participemos, en particular en la primera cláusula. Vamos a ver la ley aplicable al fondo del asunto, en particular, pues qué es esta ley, cómo incluimos la lex mercatoria y la afectación a los límites del orden público. Es de relevancia internacional en el arbitraje por esta uniformidad que se requiere. Y ahora sí, yo les voy a invitar a que cada una me ayude a leer un parrafito de esta cláusula, cuando gusten, en el orden que gusten. Bueno, si quieres inicio yo. Dice, queda expresamente convenido que cualquier demanda por el comerciante y salvo lo dispuesto adicionalmente a continuación, cualquier demanda por parte del transportista se presentará exclusivamente en el Tribunal Superior de Londres e inglés. Se aplicará exclusivamente la ley a menos que el transporte contratado en virtud del presente era hacia o desde Estados Unidos de América, en cuyo caso la demanda será presentada exclusivamente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y las leyes de Estados Unidos se aplicarán exclusivamente. En el caso de cualquier disputa relacionada con el flete u otras sumas adeudadas por el comerciante al transportista, el transportista podrá, a su exclusivo criterio, presentar la disputa a arbitraje en Londres de acuerdo con la Ley de Arbitraje de 1996. Como podemos ver, este es un ejemplo de una cláusula compleja. Y después decimos, ¿cuántas leyes de aplicación hay en arbitraje internacional? Pues varias. La que vamos a exponer hoy es la ley aplicable al fondo del asunto, pero está la ley aplicable al convenio arbitral, que fue el ejemplo que hemos leído. Lo habitual es que sea la misma establecida en el contrato. Después la ley aplicable al procedimiento en sí, que es la lex arbitri, y esta generalmente es la sede del arbitraje. La ley aplicable al fondo de la controversia o del asunto y la ley del lugar de ejecución del laudo. Referente a la ley de fondo, pues normalmente son las partes quienes la escogen o quienes la eligen. Se recomienda que exista una cláusula en el contrato, una cláusula de ley aplicable, y por supuesto que no se puede dejar de mencionar a la importancia del árbitro y a las facultades que él tiene para, como un amigable componedor, ¿verdad? Porque en el caso que las partes no logren un acuerdo entre esta ley, entraría el árbitro a realizar esta selección. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no está clara esta cláusula? Si se dice en un caso que será el SICA, pero que no hay, que cuál es la ley, cuál aplicará, si la regla del SICA o cuál es, ¿verdad? Entonces, es importante conocer la razón de esto. Y con esto, la elección y la voluntad de las partes. ¿Por qué? Pues la elección aplicable a la lex causae en Latinoamérica, y es por esto que en Derecho Comparado les presento estos artículos, se relaciona muchísimo a la voluntad de las partes. Por ejemplo, en Perú, el Código Civil, el artículo 2095, en Argentina, el Código Civil Comercial, en el artículo 2651, en Costa Rica, por supuesto, en la Constitución Política, en el artículo 43, también tenemos la ley RAC y también tenemos la ley, pues la ley 8937, que es prácticamente una copia de la SINUMI o basada. Y como decía la profesora, mucho de esto que vamos a seguir conversando aplica también para la normativa supletoria. Referente al tribunal y a esta posibilidad que tienen los árbitros, la CCI y el Tribunal de Londres de arbitraje en el artículo 23 y la ICC en el artículo 21, nos indican que en esencia una cláusula de ley aplicable, los árbitros serán llamados para determinar la ley más adecuada a aplicar, que será normalmente pues con la que la disputa tenga una conexión más cercana.
Si las partes aún así no lo han elegido y llegan al proceso arbitral y el árbitro tampoco lo ha elegido, es importante mencionar que hay una elección, puede haber una elección tácita y referente a la voluntad de las partes, pero ante esto hay que hacer un estudio del contrato, de la cláusula considerada en su conjunto, de la conducta de las partes durante las negociaciones, como en el presente caso de Mood, que indica, bueno, desde 1980 se tiene una negociación y por ende es un contrato de distribución exclusiva y aplicaría la ley de fondo tal. También, pues, en la ejecución del contrato como tal. Pero para entrar a este tema específico de la lex mercatoria que aplica y que estaban interesadas en este tema, hay que recordar un poco de historia y hago otra vez el resumen que nos decía María José. La lex mercatoria pues data de la Edad Media y se inicia con el feudalismo y todo esto para la unificación, por ejemplo, del derecho del mar, donde existían tribunales especiales con comerciantes locales y extranjeros. También el notariado se podía observar esta aplicación de la lex mercatoria. Después resurge en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por la gran cantidad de comercio, por toda la apertura a nivel internacional. Por ende, hay diferentes características. Pueden interrumpirme cuando gusten. Este resurgimiento. Entonces, hay diferentes características de la lex mercatoria importantes de mencionar. Una característica es la supranacionalidad, dado que, como nos explicaba, a nivel externo, ¿verdad? Es costumbres y usos. Y también está otra característica de que es disperso y se entiende como disperso porque existen organismos de carácter privado que las organizan, por ejemplo, los principios de unidad. También que a los comerciantes les da una certeza en la interpretación de estos principios. Los principios, tal es la buena voluntad, el pacta sunt servanda, el hardship, esto los vamos a ver más adelante. Y también, finalmente, dentro de las características está la autonomía, dado que no hay relación entre el derecho interno y el externo. Entonces, desde ahí podemos ahora ver los elementos de la lex mercatoria. Como les comentaba, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, por sus siglas UNIDROIT, nos indican que para esta aplicabilidad debería indicarse que las partes lo acuerden así en el contrato, que lo rija también la ley, que se indique que es la lex mercatoria, y también funciona para interpretar o complementar el derecho nacional. También en cuanto a los elementos, los usos y las prácticas, por ejemplo, los 5 terms, desde 1936, ahora en el 2020, se hizo una actualización donde solamente han quedado 11 Incoterms vigentes. Lo que hicieron fue ir consolidando y estructurando de tal manera que, por ejemplo, por sus siglas en inglés, delivery at place o entregado a su lugar, el riesgo pase del vendedor al comprador. Entonces, recuerdo, por ejemplo, este caso al que participé, que era fundamental indicar a dónde se había entregado el barco porque era un tema de derecho marítimo, si era en un puerto o si eran aguas abiertas. Entonces, este Incoterm decía, una parte decía que no, que debía ser en el puerto, y el otro que no, que eran aguas abiertas. Y era la discusión que había quedado plasmada en el contrato, pues había que prepararse para ambas partes, y aquí lo importante es poder conocer que dentro de la lex mercatoria están también los Incoterms. Continuando con elementos de la lex mercatoria, los contratos modelo de la CCI, los cuales hay en la página web. Les voy a mostrar un ejemplo en la diapositiva siguiente de compra-venta. Y sin dejar de lado la solución de controversias, por ejemplo, la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional de Ginebra de 1961, el reglamento de la CCI, cuando deja 2 fechas en su creación y luego en su modificación.
Por ejemplo, el 2012 y en el 2017, el reglamento de mediación de la CCI del 2014, la ley modelo de 1985 y pues en la última versión del 2006. Acá es un formulario que, como les había comentado, hay condiciones específicas de información del comprador, del vendedor, por ejemplo, los incoterms acordados, cuáles, y así sucesivamente. Entonces uno puede meterse en internet y colocar contrato de tecnología pues, de muchísimos contratos y uno puede encontrar esa uniformidad que se requiere. Ahora bien, con los principios de la Lex Mercatoria, y creo que esta diapositiva es muy importante al momento pues de poder exponer los argumentos de este caso. Pero les doy la palabra a ustedes. Cuéntenme de estos que ven acá, ¿cuál de esos conocen ustedes? No se vale, María José. Les doy la palabra. No, y también María José, por supuesto. Bueno, y yo creo que la mayoría como que por lo menos los he ido escuchando. Laura, alguno que diga, no, este no me suena, no me suena. De hecho, los que no me suenan son los que están, bueno, este que dice pacta sunt servanda, ese nunca lo he escuchado, igual que el otro que dice hardship, son como los que honestamente nunca he visto. Yo como que tal vez si no me ubico mucho sería como abusos de derechos, pero, o sea, como que es un poco autoexplicativo, pero no sé si va por otro lado. Con respecto al pacta sunt servanda, sí, y el rebus incentius también. Creo que el pacta sunt servanda va por el lado de que el contrato es ley entre las partes, entonces por ahí lo que se haya pactado, pues ya queda como escrito en piedra, ¿verdad? Incluso dentro de la pirámide va sobre muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces por ahí va ese lado. Y el rebus incentius, bueno, no sé si se diga así, pero ustedes entienden. Creo que también va más por el lado como en conjunto con la fuerza mayor, que si vamos a incumplir con lo que dijimos en nuestro contrato, que se vuelve ley entre las partes, el hecho de que haya una eximente de la responsabilidad válida, ¿verdad? Que haya sido un caso realmente de fuerza mayor, completamente imprevisible, entonces que si estamos incumpliendo, que o sea, como esta opción, ¿verdad? Abierta, por ahí va, creo. Sí, totalmente. Están todas las respuestas muy bien acertadas. A veces cuando leo también me pasa, digo yo, es que estos términos en latín ya nosotros no los usamos, pero los seguimos viendo, ¿verdad? Y al final puede ser pues la buena fe y suena muy bien, pero nos dicen sobre el hardship y uno dice, pues no, eso no me suena a nada. Pero esto tiene mucha relación, por ejemplo, este en particular podemos asociarlo y le dejé yo aquí la imagen del COVID, de una pandemia, de que en pocas palabras hace una referencia a un acontecimiento en el que sea casi imposible cumplir el contrato. ¿Por qué? Porque es muy costoso este cumplimiento. También el nivel de inflación. Además, bueno, la buena fe la hemos estudiado y lo hemos visto pues en la mayoría, y se alega casi que en la mayoría pues de estas competencias, ¿verdad? Porque las dos partes siempre alegan la buena fe y de acuerdo a la interpretación y de acuerdo a los principios de UNIDROIT, el 1.7, el 4.8 y el pacta sunt servanda, como nos decía Mónica, es lo que está acordado, ¿verdad? El abuso de derechos se refiere a la situación cuando una parte encuentra el incumplimiento, pues una disposición en el contrato y pues no encuentra la forma razonable de cumplir esas obligaciones y rescinde el contrato y en caso contrario se consideraría una situación abusiva. A mí se me hace muy similar este abuso de derechos a este incumplimiento de esta disposición, por ejemplo, en el caso de ustedes, de que
tenían desde 1980 de solamente ser ellos los distribuidores en Costa Rica con 15 distribuidoras locales y que de repente alguien más se aproveche pues de todo el mercadeo que Costa Rica tenía y simplemente metan a un tercero en ese sentido, ¿verdad? El incumplimiento sustancial es, por ejemplo, de que una parte no le paguen a la otra y cómo termina la obra, ¿verdad? Hablando en un contrato de construcción, entonces, ¿cómo va a solicitar que se le entregue un complejo, un condominio, si no le ha dado la primera parte del avance? Y pues, por supuesto, la indemnización por incumplimiento, bueno, que esto ya va más del lado de la petitoria. Nati, Ajá. para meter ahí la cuchara, yo diría que además el de abuso de derechos se podría relacionar en este caso en particular con, me parece que se lo vimos la sesión pasada o antepasada, que en algunos se los expuse, la doctrina de los actos propios. Yo les hablé de la doctrina de los actos propios en relación con la cláusula arbitral, ¿verdad? Específicamente de que cuando es aplicable un tercero no signatario si el tercero se está beneficiando de los efectos del contrato, pero quiere, digamos, extraerse de las obligaciones que genera el contrato. Entonces, lo estamos aplicando a la cláusula arbitral, pero en realidad el principio, la doctrina de los actos propios aplica a cualquier otro ejercicio abusivo dentro de una relación contractual, porque básicamente la doctrina de los actos propios lo que dice es que si yo estoy en una relación jurídica, yo no puedo nada más beneficiarme o actuar de manera que me beneficio de mis derechos, pero, o sea, como para lo que me conviene sí y para lo que no me conviene no, ¿verdad? Entonces, para lo que me conviene yo ejerzo los derechos, exijo obligaciones de la contraparte, exijo las prestaciones, ahí de nuevo la noción de las obligaciones inalagmáticas, pero yo no quiero cumplir con ninguna de las obligaciones o yo no quiero que me apliquen a mí parte de las cargas de esa relación o yo no quiero asumir deberes que me corresponderían o no quiero asumir, qué sé yo, si hay un cambio de las condiciones que genera pérdidas para las partes en algunos de estos hardships o en cambio de condiciones económicas que genera un desequilibrio económico en el contrato, yo no quiero asumir ninguna de la parte de la pérdida. Entonces, en todos esos casos, la doctrina de los actos propios lo que dice es que vendría siendo, podríamos decir que está relacionado, que es una derivación del abuso de derecho. Usted no puede simplemente beneficiarse y hacer uso extensivo de todas las posibilidades que le da este contrato, de derechos que se generaron, y no cumplir con sus obligaciones, porque desde luego que eso sería abusivo y además violentaría el principio de buena fe. Entonces vean que en general los principios se articulan mucho entre sí, casi siempre en un caso tenemos pues varios principios, generalmente no es que se ven en aislados, sino que se retroalimentan. Hay más de estos que les he dejado acá en pantalla. Estos pues me parecieron muy similares, pero hay más, por ejemplo, principios aplicables a un arbitraje de inversiones donde interviene el gobierno. Pero como no es el caso, podemos verlo más adelante. Referente a las ventajas y las desventajas de la lex mercatoria, a manera general es que globaliza el derecho con el derecho internacional privado. Esa es la número uno, que trata de unificar todas estas costumbres y todos estos principios. Sin embargo, hay oportunidades sobre lo mismo, que es un origen no estatal, que es difícil unir estos criterios transnacionales. El cómo crear un código mercantil uniforme, es ese cómo porque por supuesto no a todas las regiones del mundo se le aplicaría el hardship. Hay lugares que no se puede aplicar, que no hay una lista taxativa con, como podría decir uno, los impuestos son de a este rango, no. En derecho, en la lex mercatoria podemos buscar estos principios,
pero no están todos los elementos. Está la insuficiencia de autonomía para los conflictos de territorialidad y ejecución. Sin embargo, pues a grandes rasgos, y lo que me gustaría mucho que les quede es que esto de la lex mercatoria lo que trata es de globalizar el derecho dentro del derecho internacional público. Y para armonizar y dejar de ejemplo, y tal vez ahora que me estaban solicitando jurisprudencia o normativa o laudos, estos dos, por ejemplo, sobre el análisis, el laudo, la sentencia 17-18001 de la Corte de París del 2020 y el laudo de la CCI número 7375 de 1996 del 5 de junio, pues a falta de acuerdo entre las partes, y son dos casos totalmente separados, el árbitro decidió, por objetivización del laudo, utilizar los principios de UNIDROIT en estos dos casos. Entonces, esta aplicación de manera exclusiva nos deja de decir, pues por supuesto que son aceptados y que, pues sí, además de que existen otras leyes, es importante complementar la parte subjetiva o de fondo. Ahora otro ejemplo relacionado a la ley aplicable del fondo. A mí me tocó en particular este argumento de la ley aplicable al fondo del asunto en esta última competencia y por eso se los comparto. Me pareció muy interesante ese contraargumento. Por ejemplo, en este caso de la parte actora, sí deja un artículo, el artículo 10, me recuerdo en la página 10 decía en cuál iba a ser el derecho iba a ser el derecho de Andina, pero estamos hablando de un caso que era 115 páginas, entonces teníamos mucha información. Al final no sé qué será mejor o qué será mejor, pero todo lo que tiene que ver con estos casos yo les recomiendo que los lean. Hay mucha información en internet donde uno puede tomar los mood ganadores, por ejemplo, los escritos, y uno se hace una idea de cómo han analizado pues hechos reales. En este caso en particular aplicaba el derecho de Andina para la parte actora y les cuento un poco, era de un buque, era de derecho marítimo y este buque contaba con inteligencia artificial. Entonces la parte actora decía que era el derecho de Andina. Sin embargo, la parte demandada indicaba que era la CISG, pero la CISG era el contraargumento que el artículo 2 no aplicaba, y acá lo indica, no aplica la convención para la compraventa de buques. Y ya desde ahí podrían todos los demás artículos aplicar, pero solamente con el inciso B, que era el punto débil, y así salió cuando hicimos el análisis del FODA, nos dimos cuenta que era un argumento realmente muy débil. Entonces, en las rondas orales, pues no, si éramos uno o el otro, tratábamos de dar más minutos o menos minutos, porque ya sabíamos que era un argumento muy, muy débil. Volviendo al tema de la ley de fondo a nivel general, el orden público. Pueden las partes, por medio de la autonomía de la voluntad, en efecto, indicar o decidir, y por supuesto el tipo de arbitraje, porque no en todos los tipos de arbitraje existe esa autonomía de las partes en poder elegir el derecho aplicable al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque está condicionada a que no esté en contra del orden público. Esto según la Convención de Nueva York y la ley modelo, las cuales indican que una de las razones para que haya anulación del laudo es que, pues sí, que haya un desorden público, se viole el orden público local o nacional. Con esto un ejemplo de Ecosuisse China contra Benetton International. Esta sentencia es de 1999. Intervienen, como pueden ver, el gobierno neerlandés, el francés, el italiano, Reino Unido, la Comisión de las Naciones Europeas, y la anulación, porque si se anula el laudo, es precisamente porque por el artículo 85 del Tratado de la Comunidad Europea, el cual en virtud de los apartados 1 y 2 de este artículo, en efecto, dicho contrato permitía a las partes
repartirse el mercado, puesto que Ecosuisse ya no podría vender artículos de relojería en Italia y relojes Bulova en los demás Estados miembros. Entonces, la anulación se basa en el incumplimiento de las normas nacionales de orden público y del derecho a la competencia. Este laudo o esta anulación me parece que pueden utilizarla igual en el caso por el derecho a la competencia y porque puede ser un punto importante delimitar de que si en Costa Rica o no hay, por decirlo así, un monopolio donde solamente Electro puede vender esta tecnología, solamente ellos. En fin, cualquiera que sea la ley aplicable a la naturaleza del proceso arbitral, se debe evitar a toda costa la violación del orden público, ya que vulneraría el proceso de arbitraje. Y esto desde el inicio, desde que se diseña la cláusula arbitral o poniéndonos el sombrero de árbitros internacionales y decir, bueno, esto es un tema muy delicado, no puede ser cualquier ley, tiene que siempre protegerse y salvaguardarse el resultado. ¿Para qué? Para que no se anule este laudo. Aquí hay otro caso muy interesante que les voy a decir otra vez, me ayuden a leerlo. Y como gusten. Ok, voy a comenzar yo. Dice, por su parte, la empresa B se defendió argumentando que el contrato violaba la ley Kuwaití y el orden público, pues contenía sobornos contra funcionarios de esta empresa pública. El El tribunal. tribunal, Dale, dale. gracias. El tribunal arbitral encontró que no había evidencia de conducta corrupta y consideró que la ley suiza, la ley aplicable a la materia de la disputa acordada en el contrato, no estaba prohibida de comerciar con ganancias con el fin de obtener contratos públicos y no era ilegal. Se rechazó la anulación sobre la base de que las imputaciones de corrupción no estaban aprobadas y el lobbying, tráfico de influencias, no era una actividad ilegal de acuerdo con la ley elegida por las partes. Entonces, bueno, hay diferencia de casos de este y del anterior y muy interesante. Por ejemplo, esta ley aplicable decía que el tráfico de influencias, como lo es para nosotros, ¿verdad? No era una actividad ilegal de acuerdo con la ley elegida por las partes. Pero bueno, de ahí lo difícil de la unificación pues de la ley mercatoria o de la unificación de un código que funcione de forma transnacional. Y pues con esto sigo a las conclusiones. La primera, la elección del derecho aplicable al fondo del asunto debe quedar clara de las circunstancias, es decir, cuando las partes toman en cuenta un determinado precepto de un ordenamiento jurídico en concreto. La segunda, se entiende que las partes contratantes son las que mejor pueden definir cuál es la legislación que debe regular su contrato y esta posibilidad de elección les aporta seguridad jurídica y previsibilidad. La tercera, la ley aplicable al fondo de una controversia dispone que en ausencia de elección por las partes, los árbitros aplicarán la ley apropiada bajo la regla del conflicto que los árbitros consideren aplicable y por ende la cautela y responsabilidad de estos es fundamental. La cuarta, es importante destacar que no es necesario que exista un vínculo objetivo entre la ley elegida por las partes y los elementos del contrato, por lo que dicha legislación puede ser el ordenamiento jurídico de cualquier país, como es este caso que están solicitando que sea la ley de Panamá. El único límite es que no vulnere las normas imperativas de obligado cumplimiento. Y finalmente, la quinta, la existencia de un orden judicial arbitral que aborda la cuestión de las posibles limitaciones a la autonomía de las partes en la determinación del derecho aplicable al fondo a través del concepto del orden público transnacional o política pública transnacional. Y con esto concluyo y quedo abierta a las consultas y dándoles gracias por la participación también y compartirles esta foto con Armando, que fue nuestra última audiencia y de la cual aprendimos muchísimo y seguimos muy motivados a seguir aprendiendo porque el arbitraje es una rama muy, muy interesante. Muchas gracias. No, Nati, excelente. Más bien, muchísimas gracias. De verdad que son temas que no manejaba del todo, entonces se volvió como súper provechoso. Y yo no tengo preguntas, la verdad fuiste bastante clara, pero agradecerte montones, más bien. Sí, yo estoy igual que Mónica, no había muchas cosas que
que no conocía, entonces sí aprendí un montón. Muchas gracias. No, con Nati, sí, mucho gusto. felicidades. Yo quería felicitarte porque no solo técnicamente muy precisa y muy clara la exposición, sino que además, como no te conocía esta faceta así como pedagógica, sos súper clara para explicar, pausada, la forma de exponer todo, así que me encantaría ser tu estudiante en algún momento de algún curso. Súper buena profe también y muchas felicidades porque está excelente. Un placer. Creo que seguimos mejorando cada día. Yo creo que aprender es un día sin aprender, es un día desperdiciado. Y esto es hoy, compartir con todos ustedes, compartir un poquito de lo que hemos aprendido para después compartirlo con las demás personas y que continúen con este camino de aprendizaje y en esta rama del arbitraje. Yo creo que seguimos en lo mismo, ¿verdad? Todas interesadas y con esta meta y ahora con esta nueva competencia. Yo les doy las gracias para no hacer muy larga mi presentación y les enviaré la presentación ya con mayor detalle para que ustedes la puedan leer, otros documentos como los principios aplicados en Costa Rica, cuáles han sido las sentencias o los votos que ayudan a reforzar estos argumentos. Y María José, encantada, yo siempre quiero escucharla y también quiero que me escuchen para el feedback y poder seguir mejorando. Excelente.